único que no lo sabe es el entrenador de Ecuador, que hoy le faltó el respeto a la camiseta. Le faltó el respeto a los 40.000, 50.000, ¿cuánta gente había en Filadelfia? 35, 40.000 personas en Filadelfia que viajaron para entrar a la selección. Le faltó el respeto a todos ellos, dando a entender y dándole a entender al entrenador de Costa de Marfil que era una selección menor y que quería resguardar el resultado. ¿Qué resultado querés resguardar, BKCS? ¿Qué querés, ser mediocre? Decir, bueno, paso tercero y después vemos. No, tenías que ganarle a Costa de Marfil. Tenías la obligación de ganarle, porque tenías la mejor defensa de Sudamérica. Y si en esa mejor defensa de Sudamérica tu 3 está mal, lo cambiás. Y si necesitas hacer goles, no pones un defensor más, no tirás a todos atrás, pones un número 9. Si tu delantero histórico no da o no le da su físico para jugar 70 minutos, lo pones en el primer tiempo y en el segundo tiempo lo cambiás. Pésimos cambios de Sebastián BKCS, pésimos, pero de los peores que he visto. No sumó minutos Jordi Caicedo, puso a Poroso, sacó a Alan Franco, hizo todo mal. Todo mal. No me pareció un mal partido de Alan Minda, pero ya el encuentro, el segundo tiempo, pedía la velocidad de Nilson Angulo y lo puso tarde. Siempre hace todo mal BKCS. Eso es lo que a mí me da, no sé si bronca, pero me da miedo. Me da miedo porque lo debatimos mucho en los postpartidos y es, Sebastián BKCS puede arruinar la mejor selección de la historia. Porque es la mejor selección de la historia de Ecuador. Y eso no hay discusión. Pero BKCS no cree en ellos. BKCS va a competir cuando todos sus jugadores, incluso Gonzalo Plata, cuando habló con diferentes medios, cuando llegaba a Estados Unidos, dijo: tráiganse valija grande porque nosotros nos vamos a quedar. No venimos a ser competitivos, venimos a ser protagonistas. Cuando Jürgen Klopp lo da como candidato, cuando Rodrigo de Paul lo da como candidato, el único que no cree que esta selección le da para más y puede ganar los partidos es a su entrenador. Y mirá que es un entrenador argentino y yo soy argentina. Mirá, que lo podría defender, que podría decir, no, bueno, pero qué buena selección, Costa de Marfil era un rival que ya sabíamos que le ganó a Francia. No me importa si le ganó a Francia, a Corea o a quien sea, porque el primer tiempo fue mucho mejor para Ecuador. Y porque de hecho, si me preguntás, el partido mereció terminar 1-1. Pero es una selección que, por el pensamiento de su entrenador, se cree menos, cuando es mucho, pero mucho más. Sebastián BKCS, ¿cómo vas a responder? Hoy es la prueba de fuego para BKCS. Veremos finalmente si su esquema táctico, si todo lo que ha propuesto con esa línea de 3 funciona en una Copa del Mundo. Hoy jugará ante un equipo que físicamente es superior a Ecuador, cosa por la que Sebastián BKCS ha sacado mucho provecho en eliminatorias. Un mediocampo muy físico, una defensa sólida, que hoy podrá verse superada en esos aspectos. ¿Y cómo interpreto la alineación de BKCS? Eso que me está matando a ver. Interpreto que Alan Franco servirá mucho para apoyo a Vite y a Caicedo. Vite seguramente se soltará en ataque, Franco se caerá mucho esa zona del medio y Joel Ordóñez irá mucho a la lateral por derecha, por eso lo colocan por ahí. Así que todavía me cuesta interpretar si esto es una línea de 3 o una línea de 4. Considero yo que Hincapié caerá más a la defensa y que Alan Minda bajará más a jugar como carrilero. Creo que de esa forma te protege bastante de los extremos veloces de Costa de Marfil. Lo malo es la salida por ese lado. Creo que en un segundo tiempo, si Ecuador sigue empatando el minuto 70, habrá que poner a Ángelo Preciado sí o sí para que empiece a desbordar. Mi pronóstico, creo que Ecuador va a empatar. 1-1, 0-0, dos equipos muy físicos. Costa de Marfil nos va a ganar en eso y la clave en Ecuador va a ser el contragolpe. Creo yo que no es un partido para tener la pelota porque Ecuador por arriba no crea mucho. Obviamente aquí Plata y Yeboah van a intentar hacer algo, pero no es lo que los caracteriza, no son 10. Así que veamos cómo le sale a BKCS este 11 y creo que va a ser el 11 titular a lo largo de la Copa del Mundo. ¿Tú sientes que Sebastián BKCS se equivocó a la hora de realizar los cambios y es ahí donde Costa de Marfil aprovecha y en esos últimos 20 minutos que dicen meten quinta y nos meten ese gol? Dentro de las limitaciones ofensivas que tiene este Ecuador y por números y data y métrica fija, real, no por mi apreciación, el jugador de Ecuador que más encara y más gana cuando encara es John Yeboah. No sé por qué lo sacó. Ayer no pude preguntarle, yo no tuve opción de hacer pregunta, otros sí, y no se habló del tema. No sé por qué salió Yeboah. A mí también me llamó poderosamente la atención. Franco tenía una molestia en el tobillo, pidió cambio, al igual que Minda, que igual estaba para el cambio ya. Ojo, que Minda en los entrenamientos acá, por información que tengo, la rompió. En los entrenamientos era decir si iba Nilson o Minda de titular y me dicen mis informantes que lo que jugaba Minda en los entrenamientos era de locos. Pero bueno, no lo pudo hacer ayer y por eso lo sacaron. Aseguran que Sebastián BKCS va a ser el próximo técnico de la selección chilena. Las horas de Nicolás Córdoba al mando de la Roja están contadas, ya que todo parece indicar que a final de año va a dejar el cargo. Ya ahí aparece un nombre muy importante para tomar a la selección chilena y es un entrenador que está disputando la Copa del Mundo. Fue Mauricio Israel que en Círculo Central destapó la bomba y dijo lo siguiente: me llega un texto que dice así: hace poco terminó un partido de fútbol en el Mundial, acaba de perder el futuro técnico de la selección chilena. Más que en el radar, me dan por hecho que BKCS está listo. Tuvo problemas en Ecuador antes del Mundial, estuvo a punto de irse y se quedará hasta el final del Mundial, pero no seguirá. Me han dicho que está listo para ser el nuevo entrenador de la selección. BKCS lleva 21 partidos al mando de la selección de Ecuador, con 8 triunfos, 11 empates y 2 derrotas. Y además ya conoce el fútbol chileno porque en el pasado fue técnico de Universidad de Chile. Sebastián BKCS renuncia a la selección ecuatoriana de fútbol y será nuevo director técnico de Chile. Y es que sí, tal y como lo escuchan, y esta información no sale desde Ecuador, sino directamente desde Chile, donde el periodista Mauricio Israel afirma que luego del Mundial, independientemente de lo que pase con Ecuador, Sebastián BKCS sería nuevo director técnico de la selección de Chile, que ya habría un preacuerdo y que Sebastián BKCS se iría de Ecuador hacia Chile.
Ojalá que sea cierto, por Dios, ojalá que todo esto sea real. Mira, Chile, lo que pasó en el Mundial del 2022 ya quedó atrás. Aquí hacemos las paces, eternamente agradecido, llévatelo. Es un director técnico crack, es un director técnico mundialista, quedó segundo en las eliminatorias. ¿Qué más quieres, papá? Aparte tiene un buen estilo, es un gran científico porque vaya que experimenta, es un crack. Llévatelo, Chile, por favor. No sabes cuánto estamos agradecidos si es que lo haces. Y como te digo, ya lo pasado pisado, lo que pasó ya quedó atrás. Somos hermanos, países hermanos. Sebastián Becasese está ahí para ustedes. ¿Qué esperan? Sí, muchachos, pregunta seria, lo digo totalmente desde la objetividad. ¿Ustedes lo echarían a Sebastián Becasese como director técnico de la selección ecuatoriana ahorita? ¿Por qué me hago esta pregunta? Acabo de ver el tema de Sabri Lamouchi, el técnico de la selección de Túnez, que perdió contra Suecia en el debut mundialista de Túnez. Este es el primer partido que ha jugado Túnez en el mundial. Y pues bueno, ya lo echaron. Y estuve viendo que después de la derrota de Ecuador contra Costa de Marfil, también lo quieren echar. Vi incluso que en ESPN le decían, o sea, sonó fuera de cámaras, que es un pelotudo y que lo cagan a trompadas. Pero por ejemplo, yo me preguntaba qué puede hacer Becasese en chances como por ejemplo la de Alan Min de John Yeboah, que le pegaron al palo con el arquero ahí. Es más, lo vi a Becasese frustrado diciendo te pido una. Y queramos, no queramos, o sea, la estadística lo respalda. Su única derrota fue su debut como entrenador de Ecuador y la última ahorita. Yo por eso comparaba con la situación del otro técnico. Porque ahora, muchachos, Túnez va a quedar eliminado del mundial y por muchísima diferencia. Va a terminar goleado todos los partidos, es lo más probable. Y la gente quiere sacarlo a Becasese ahorita. ¿Qué? Porque dice también de que hizo mal los cambios. Incluso llegué a escuchar hasta a Davo que dijo que eran buenos cambios. Yo también pensaba lo mismo. Yo no sé por qué la gente se quejó tanto. Puso a Jackson Poroso, que para mí fue el mejor jugador de los amistosos. Y en un partido así, en el que puede haber corners, etcétera, te puede marcar un gol de cabeza. Angelo Preciado lo pusieron porque él dijo de que estaba lesionado después de ese primer tiempo. A la final terminó jugando y entrando bien. Nilson Angulo, el mediocampo estaba totalmente perdido. No le dieron mucha chance para que pueda jugar. Y también lo mismo con la Rola. Es verdad que Becasese a veces no hace cosas que nos gustan, pero creo que el 100% de la culpa no la tiene él. Aquí sí me pueden funar y decir lo que quieran, pero a mi opinión esto es lo que pasa en la selección ecuatoriana ahorita. No puedes echar al técnico que está en tu mundial porque vas a hacer que la selección se vaya más a carajo. Y si Ecuador metía todos esos palos, Mundial de Qatar del año 2022, Ecuador enfrentaba su segundo partido de la fase de grupos ante Países Bajos. Al minuto 58 la selección ecuatoriana tendría una oportunidad de gol en los pies de Gonzalo Plata. Lamentablemente, el tiro de Gonzalo Plata sería el travesaño de Países Bajos. De haber sucedido este gol, Ecuador vencería a la selección europea y por fin hubiese llegado más tranquilo al último partido ante Senegal, ya clasificados a los octavos de final. Lamentablemente la realidad fue otra y Ecuador fue eliminado en el último partido de la fase de grupos. Julio del año 2024, cuartos de final de la Copa América en Estados Unidos. Ecuador se enfrentaba a la vigente campeona de América y al vigente campeona del mundo, Argentina. Al minuto 61, Ecuador tendría un penal a su favor. El encargado de tirarlo sería Ener Valencia. A pesar que el Dibu Martínez se tiró al otro palo, este gol no pudo ser concretado por el capitán. Lamentablemente el travesaño otra vez fue el peor enemigo de la selección ecuatoriana. De haber sucedido este gol, Ecuador hubiese vencido a Argentina por un marcador de 2-1, firmando su pase a las semifinales de aquella Copa América. Y quizá Ecuador hubiese traído por primera vez en toda su historia la primera Copa América a territorio ecuatoriano. 14 de junio del año 2026, Ecuador tenía su primer partido de fase de grupos en este mundial ante Costa de Marfil. Lamentablemente al minuto 22 y al minuto 29, John Yeboah y Alan Minda respectivamente tendrían una oportunidad de gol, pero esta vez el palo nuevamente fue el peor enemigo de la selección ecuatoriana. De haber sucedido estos dos goles, Ecuador ya hubiese firmado su primera victoria en este mundial, sus primeros 3 puntos y llegaríamos más tranquilos ante el partido de Curazao, quizá ya pensando en los 16avos de final. Avisan que Sebastián Becasese tiene todo acordado para ser el técnico de la selección chilena luego del mundial. Todo parece indicar que las horas del interinato de Nicolás Córdoba al mando de la Roja se van a acabar prontamente. Y esto porque se destapó un bombazo y salió un nombre de los grandes candidatos para asumir la banca de la Roja. Y se trata del técnico de Ecuador en la Copa del Mundo, Sebastián Becasese. Esta información la reveló Mauricio Israel en Círculo Central, en donde comentó que le llegó un texto que dice así: hace poco terminó un partido de fútbol en el Mundial. Acaba de perder el futuro técnico de la selección chilena. Más que en el radar, me dan por hecho que Becasese está listo. Tuvo problemas en Ecuador antes del Mundial. Estuvo a punto de irse y se quedará hasta el final del Mundial, pero no seguirá. Me han dicho que está listo para ser el nuevo entrenador de la selección. Con esto parece que va quedando en claro que la NFP no quieren esperar a Manuel Pellegrini, quien recién va a quedar libre en junio del próximo año. Una situación que complica al ingeniero para llegar a la Roja, quien va a buscar otro rumbo y parece que todo indica que es Becasese. Sebastián Becasese lo vuelve a hacer. Y es que definitivamente el tipo no se cansa de hablar cada cosa. De entrada acabando con toda la ilusión que pueda tener el hincha ecuatoriano, diciendo que él no promete resultados y que nuestra selección no tiene la obligación de ganar nada. Sí, puede que el tipo tenga la razón, pero no puedes decir públicamente este tipo de cosas cuando tienes un grupo de chicos que ha logrado cosas importantes en sus clubes. Y claro, que también sueñan hacerlo con su selección. Lo irritante que es escucharlo decir que quiere defender como el Arsenal y atacar como el Barcelona cuando ni siquiera sabe alinear a sus jugadores. Porque es así, en las eliminatorias fue invento tras invento y lo sigue haciendo. Y para cerrar con broche de oro, quiere ganar méritos que ni siquiera son de él. Becasese declaró
declaró textualmente: todavía hay una creencia instalada de que para debutar hay que tener 22 o 23 años. Nosotros quisimos romper un poco con eso, hicimos debutar a Darwin Guagua y se formó un escándalo nacional porque parecía que estábamos poniendo a un niño. Cuando lo de Guagua ni siquiera fue por la edad, fue porque el chico no había debutado en primera y también porque muchos no lo conocían. Y antes de él hubo un tipo llamado Gustavo Alfaro que hizo debutar con 18 y 19 años a chicos que ahora son base importante de esta selección. Ya no sorprende nada con Becasese porque a veces el tipo parece que es nuestro propio enemigo. Y por favor, chicos, trabajen la definición. Hablando del partido de ayer, más análisis de eso, para mí fue un segundo tiempo totalmente terrible. O sea, no entendí los cambios de Becasese. Tipo, meter a Poroso, que nunca ha jugado en ninguna eliminatoria. Sacar a Yeboah, que era el único que estaba atacando. El cambio de Minda por Angulo. No me molestó tanto, pero tampoco sirvió para nada. Meter a Rodríguez, que yo dije, el único que me gustó ahí fue Ángelo Preciado, en mi opinión. Pero fue como que no hicieron nada, solo estaban defendiendo ¿qué? El empate. O sea, como que ni siquiera estábamos ganando. Y eso es lo que pasa, cuando juegan mucho abajo, pierden una gol. ¿En qué? En el último minuto. Entonces fue terrible. Uno de los peores partidos que he visto de Piero Hincapié, te amo con mi vida. Pero terrible, o sea, ayer él no se hallaba, perdía todas. O sea, la verdad es que uno de los peores partidos que he visto, al menos del segundo tiempo de la selección, porque el primero sí estuvo bien. Y por favor, chicos, trabajen la definición. 4 palos. O sea, vamos a trabajar eso, pero bueno, ya está, ya lloramos, ya contra Curazao vamos que cantar fuerte, el himno, las barras, todos los que están allá en Estados Unidos. Vamos a alentar a la selección porque nada está perdido. La verdad es que fue el primer partido y nos falta mucho por recorrer. Esta selección tiene mucho para dar y no nos vamos a morir. Y no hay que culpar a la estatua de Rocky ni nada. Vamos a seguir apoyando. Hay que matar esas creencias. El partido lo termina perdiendo Becasese. Hoy el entrenador en el minuto 62 decidió cerrar el partido, ganar un punto. Y generalmente los equipos o las selecciones que buscan empatar y que no buscan la victoria se terminan quedando con las manos vacías. Hoy el castigo terminó siendo para el entrenador. Ecuador termina perdiendo su racha de 19 partidos sin conocer la derrota por la mala elección, por las malas decisiones de su entrenador, que era algo que se había hablado. El entrenador argentino hablaba de mentalidad y metió 5 cambios para cerrar el partido. Mientras que su rival, el entrenador de Costa de Marfil, todos los cambios terminaron siendo ofensivos. Hoy Becasese traicionó a Ecuador, traicionó su propio discurso. Hoy lo pierde el entrenador. Es cierto, Ecuador tuvo 2 remates en el palo, 2-3 chances claras que si no las convertís te terminan pasando factura. El árbitro del partido no echó al lateral derecho que formó parte del gol. Todo cierto, pero la mala lectura del entrenador argentino termina condicionando. Y lo más preocupante para Ecuador es que con la mejor generación, con su mejor momento, tiene en sus manos un entrenador que no está apto para guiarlos. Gracias Becasese por arruinar el debut de Ecuador. Suena duro, pero es imposible no estar molesto después de lo que pasó con Costa de Marfil, porque Ecuador hizo un gran primer tiempo. De hecho, muchos terminaron creyendo que Ecuador mereció ganar este partido por 2 o 3 goles, pero una vez más las decisiones de Becasese terminaron empeorando todo. ¿Qué sentido tenía sacar a Yeboah, el mejor jugador de Ecuador durante el partido? El hombre que más peligro generaba e incomodaba a la defensa rival. Después vino el cambio de Nilson Angulo por Minda, que si bien aquí no es culpa del técnico que Nilson no haya entrado bien al partido, pero lo que sí quiero decir es por qué puso línea de 3 en un partido que teníamos que ir a ganarlo. Porque si la idea era defender el resultado, ¿no era más lógico tratar de meter a Pervis Estupiñán, correr a Hincapié al centro con Pacho y por la derecha a Joel Ordóñez? Al final Ecuador lo terminó pagando caro, y lo más preocupante es que no se perdió ante un rival cualquiera, se perdió ante un rival directo. Ahora te pregunto, ¿crees que Becasese es el gran responsable de esta derrota? Te leo por acá. Si Becasese hace cambio puesto por puesto, pero al jugador no le da la indicación de que vaya al espacio, se quedan todos en mitad de cancha, amigo. También acá el error también es de Becasese, porque si vos cambiás la figura, cambiás las piernas si se querés, porque le das físico, pero el que entra se queda en la misma posición que el anterior, es lo mismo, amigo. Hay que atacar el espacio, hay que atacar el espacio. Becasese tiene que hacer que el equipo haga goles, boludo. Porque como les digo, no hacer goles te mete al mundial, pero si no hace ningún gol, te vas temprano al mundial. De Chile aseguran que Becasese será técnico de la Roja. Después de la derrota ante Costa de Marfil, Mauricio Israel reveló en TV+ que la llegada del argentino Becasese a la Roja es un hecho. Lo más polémico es que él asegura que la llegada de Becasese ya estaba asegurado inclusive antes del inicio del campeonato. Becasese tiene contrato con la FEF hasta finalizar esta Copa Mundial. ¿Crees que Becasese le falló a Ecuador? ¿Es el fin de un ciclo normal de un director técnico en una selección? Coméntanos aquí en FAMS Canal Digital. La selección ecuatoriana de fútbol perdió 1-0 contra Costa de Marfil en su debut en el Mundial 2026. El señalado Sebastián Becasese. ¿Cuáles fueron sus pecados?
Su primer error fue la elección de Alan Minda. El rápido extremo del Atlético Mineiro estaba llamado a darle una mano en la defensa a Piero Hincapié para marcar a Diomandé. Sin embargo, nunca lo relevó y aparte no dominó en ataque la banda izquierda. A esto se suman varios rendimientos bajos en la tri. En el Valencia no dominó en el área, Moisés Caicedo no gobernó en la zona medular y presenciamos el peor partido de Piero Hincapié con la tri. Pero lo más preocupante llegó después del descanso. Si ya Ecuador estaba sufriendo en el cierre del primer tiempo, la segunda mitad se desplomó absolutamente. Mientras Emerse Faé, técnico de Costa de Marfil, buscaba soluciones ofensivas con Boni y Diallo, Ecuador dio un paso hacia atrás. Sebastián Becasese prefirió variantes defensivas con Jackson Poroso y Ángelo Preciado, demostrando debilidad ante las intervenciones de su rival. Y el castigo llegó al final. Costa de Marfil atacó de manera rápida por la banda derecha y fue precisamente Diallo quien marcó el 1-0. Si bien la clasificación está viva, Filadelfia dejó conclusiones severas. Tenemos un técnico que prioriza empatar antes que ganar. ¿Crees que Sebastián Becasese podrá corregir ante Curazao? La pregunta está sobre la mesa. Y perdemos en los últimos minutos. Y empezamos a buscar culpables y creo que hay un culpable principal a estas horas y se llama Sebastián Becasese. Sebastián Becasese le quedó grande el Mundial, señores. Hoy, al menos el primer partido, le ha quedado grande. Le ha quedado grande porque no tuvo la capacidad resolutiva para mover bien el equipo, porque le faltó pizarra, le faltó mayor inventiva en un momento en el que la selección se estaba desgastando, se estaba cansando, se estaba quedando sin piernas y por eso lo gana Costa de Marfil. Por eso lo ganó bien. Y es verdad, ustedes me dicen, siguen hablando de Costa de Marfil, es que duele. Duele saber que el primer cachetazo nos lo llevamos nosotros, pero hoy también quiero hablar con mi equipo acá en Planeta Fútbol porque no tengo dudas que Ecuador va a clasificar. Puede clasificar tercero y creo que va a ser un camino un poco más tortuoso porque en octavos de final nos puede tocar una posible Inglaterra, por ejemplo, pero creo que Ecuador lo va a lograr. Lo va a lograr, se va a meter a la siguiente fase, nos puede tocar un equipo difícil como México que viene creciendo, como yo lo dije en uno de los primeros programas modo mundial acá. Pero hay mucho que resolver, hay mucho que mejorar, hay mucho que reflexionar. Dios, Becasese sería de la selección después del Mundial. Pero esto me huele un poquito raro. Fíjate que te lo cuento. Porque si muchachos, manden este video a tu amigo para que sepa que Becasese ya tiene las horas contadas en Ecuador. Además, también se informa que no es nada perezoso, porque ya tendría un acuerdo con una selección que no es muy amiga de Ecuador. Sí, ya que desde Chile se informa que Becasese sería el próximo entrenador de Chile, pero también se suma por ahí a Arabia. Y aunque a nadie le ha convencido el juego de Becasese, esto me huele un poquito mal. Ya que ayer, después del entrenamiento de Ecuador, salió esta foto donde estaban los referentes reunidos. No sé, me gana la intriga de saber si esa charla tiene algo referente con Becasese. Porque se acuerdan lo que pasó con Félix Sánchez Bach cuando todo el mundo se enteró que se iba a ir de la selección después de la Copa América. Pues ahora nuestra Argentina puede ser Alemania en el último partido. ¿Qué opinan de la salida de Becasese? ¿Creen que la selección jugará mejor ahora sabiendo que Becasese será después del Mundial? De los comentarios, no suele decirme, nos vemos. Sebastián Becasese no seguiría más como técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Esto ya lo sabíamos de antemano. El contrato de Sebastián Becasese culmina una vez terminada la Copa Mundial 2026. Sumado a esto, hay fuertes rumores de que la Federación Chilena de Fútbol quiere a Sebastián Becasese como técnico de la selección chilena. Yo creo que debería la Federación Ecuatoriana aprovechar este momento y darle las gracias al profesor Becasese, aunque gracias de qué no lo sé, porque particularmente para mí, creo que no es que Sebastián Becasese lleva a la selección ecuatoriana a este mundial. Creo que la federación junto con la selección ecuatoriana le dieron el privilegio a Sebastián Becasese de llevarlo a él al Mundial 2026. La Federación Ecuatoriana debe aprovechar, ampliar su mirada, mirar a otros técnicos más calificados, más probados, más capaces, que le puedan sacar el mayor provecho a este seleccionado que creo que tiene excelentes jugadores, pero que lamentablemente Sebastián Becasese nunca estuvo a la altura de esta selección. Sebastián Becasese sería nuevo técnico de Chile una vez finalizado el Mundial. Esto es lo que dice la prensa chilena sobre la hora técnico de la selección ecuatoriana. Es una falta de respeto que esté hablando Becasese con la gente de Chile estando ahí. Me subo a lo mismo que dijo el Nico. No. Si Becasese habló con Chile estando ahí, ya me parece poco insólito. Serio. 1, 2, hay una evidente cercanía de Becasese con los representantes, fue algo que se le criticó mucho en Ecuador. Y que si él está en esta posición de conversar con otro, porque ya saben que los ecuatorianos, a los ecuatorianos los aburrió. Esta información la reveló Mauricio Israel en Círculo Central, en donde comentó que le llegó un texto que dice así: hace poco terminó un partido de fútbol en el Mundial, acaba de perder el futuro técnico de la selección chilena. Más que en el radar, me dan por hecho que Becasese está listo. Tuvo problemas en Ecuador antes del Mundial, estuvo a punto de irse y se quedará hasta el final del Mundial. Lamentablemente tuve razón, y siempre lo dije, al Mundial sin Becasese. Tengo muchos videos con esta misma historia, al Mundial sin Becasese. La selección de Ecuador no tiene técnico. Aparte de que hoy fue un muy mal partido de muchos de los jugadores de la selección, un equipo irreconocible, un planteamiento que no le funcionó a Becasese para nada. Y nos dimos cuenta hoy, una vez más, este es el Mundial, señores, esto no es eliminatoria, no estamos jugando con Perú, con Bolivia, con Chile, contra Venezuela. No, esto es el Mundial. Aquí hay equipos que realmente te pueden pintar la cara y te pueden hacer ver muy mal. Y aquí está, queda demostrado.
O no sé si tú tengas otro criterio, quizás mejor que el mío, está bien, lo respeto. Pero yo creo que Ecuador tiene una gran camada, un gran seleccionado, muchísimos buenos jugadores, pero lamentablemente no tenemos técnico. Y Sebastián Becasese debe desde ya ir armando su maleta para cuando termine el Mundial poder retornar a su país. Y muchísimas gracias, señor Becasese, muchísimas gracias. Pero hasta ahí no más con Becasese. No más. Podrá reclamar todo lo que quiera Becasese, pero le hicieron un gol de contraataque en el minuto 89, entonces al final es un poquito de falta de jerarquía y un poquito del peso de la falta de historia. Aquí se necesita algo más orden, más calma. Creo que todos quieren ganar en su debut y es el sueño y bla, 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 pero pensando que hay un rival muy discreto y que le clasifican 8 mejores terceros, no era malo el punto. O sea, está bien, en el primer tiempo tuviste 2 tiros en los palos, también te pudieron haber hecho un gol ellos, y en el segundo tiempo hay un momento que es mejor empatar, hay que decidir que el partido es mejor empatarlo, y bueno, si te van a tener un golazo, bueno, mala suerte, pero los agarra mal parados, insisto, de contraataque el gol, y se queda con las manos vacías y arriesga, ¿no? Arriesga, a pesar que tiene ese partido con Curazao y que probablemente algún equipo con 3 puntos clasifique, arriesga no clasificar. Si pierde con Alemania, Ecuador queda colgando un hilo. Ante estas grandes situaciones, grandes instancias, los entrenadores a veces por su ambición de ganar y también esta afán de estar siempre tan activo, tan movedizo, tan neurótico, insisto, a veces es mejor estar parado y tranquilo. Alguien tiene que estar tranquilo. Los jugadores están a mil y si de afuera está transmitiendo inseguridad o transmitiendo nerviosismo, entiendo que está tratando de transmitir la intensidad y valoro las ganas de ganar, pero en el largo plazo siempre esta discusión teórica, hay que ganarle a todo. No hay que ganarle a todo, no hay que ganarle a todo. Hay que ganar los partidos que hay que ganar, y los que no se pueden ganar en fase de grupo, mejor empatarlo, y sobre todo en esta instancia que te da el Mundial de clasificar 4 equipos. Lamentablemente Ecuador hoy día recibe este gol evitable por cómo fue. Con el equipo muy jugado en ataque en el minuto 89. Becasese podría dejar Ecuador. Sí, aunque suene increíble, el nombre del director técnico de la Tri ya está siendo vinculado con otra selección del continente. Y todo llega en el peor momento posible para el estratega argentino. Después de la derrota de Ecuador en su debut, las críticas hacia él se han multiplicado, al punto de que muchos hinchas no piden cambios en el equipo, piden directamente su salida. Y según reportan medios chilenos, Becasese sería el principal opcionado a dirigir a La Roja después de este torneo con Ecuador. Pero a pesar de los rumores, hay que decir que Becasese tiene contrato todavía con la Tri. Sin embargo, tampoco es secreto que su proyecto se encuentra bajo presión. De hecho, desde la FEF dijeron que para poder continuar con él, tenía que dar buenos resultados. Y lastimosamente, el primer partido lo comenzamos perdiendo. Ahora te pregunto, si Chile viene por Becasese, ¿lo dejarías ir o crees que la FEF debería retenerlo? Te leo. La selección de Chile quiere a Sebastián Becasese como su nuevo entrenador. Esta misma selección ya le quitó 3 puntos a Ecuador al principio de las eliminatorias y ahora también lo quiere dejar sin director técnico a la tricolor. ¿Por qué quiere la selección de Chile a Sebastián Becasese? Entre los épicos logros que llevaron a la selección chilena a fijarse en Sebastián Becasese serían los siguientes: su gran descubrimiento de que Ecuador ya no necesita altura para jugarle de igual a igual a Argentina y Brasil. También rompió un récord al darse cuenta que la selección ecuatoriana puede jugar sin delanteros por su gran defensa. Sebastián transformó las convocatorias, dejando de convocar por méritos para convocar por réditos. Y su primer y gran logro como entrenador, lograr llevar a la selección ecuatoriana a un mundial empatando los partidos sentaditos desde el banquillo. Y ante tan extraordinaria y exitosa campaña del TT argentino, ¿qué dice el público? ¿Lo dejamos ir a Chile o que se quede dirigiendo la selección? Los leo en los comentarios. Soy Peter Gol y aquí te la dejo boteando. Lo que yo le critico a Becasese hoy es que no haya puesto a ningún jugador nuevo. ¿Para qué llevaste a Brian Ramírez, Anthony Valencia, Jordi Caicedo si no los vas a poner? Hiciste los mismos cambios de siempre. Ener Valencia por Kevin Rodríguez, que entre Kendry Páez, Ángelo Preciado que juegue y Jordi Alcibar también. No vimos nada nuevo. Y creo que este partido era para probar a los juveniles y ver quién puede ir al Mundial. Y tú mismo lo dijiste, tienes 20 cupos ya asegurados, te falta por definir 6. Y si quieres probar a esos 6, por lo menos tenemos que verlos en cancha para saber cómo se desenvuelven. Una vez más, eres un desastre. Muchachos, tengo la exclusiva. Siendo las 11 de la mañana, estoy en condiciones de anunciarles que tenemos nuevo entrenador para la selección chilena de fútbol. Terminado la Copa del Mundo, este señor va a asumir la selección chilena. El señor Sebastián Becasese va a ser el nuevo técnico de la selección chilena. Después de la Copa del Mundo, el técnico que es ahora de Ecuador tiene todo acordado con la plana directiva de la selección chilena. Acuerdo de palabra, ni nada firmado, pero tiene todo acordado para convertirse en el nuevo entrenador de Chile. Le fue mal, debutó en Chile siendo como entrenador de la U de Chile, le fue como el culo. Luego pasó por Argentina, donde le fue bien en Racing, donde le fue bien en Defensa y Justicia, y ahora está en Ecuador, donde terminó clasificando al Mundial, y ahora tiene al mando la selección ecuatoriana de fútbol. Sebastián Becasese es el nuevo técnico de la selección chilena. Coméntenme, déjenme en los comentarios si les gusta, si es el técnico, si se equivocaron nuevamente. Pónganme ustedes lo que opinan de esto, pero estoy en condiciones de afirmarles que Becasese será el nuevo técnico de la selección chilena. Becasese, lárgate de Ecuador. A ver, ¿cómo lo digo de una forma para que no me cierren la cuenta? Mira, Becasese, hijo de...
Técnico derrotista, con tan poco fuego en la sangre, con tan pocos huevos. Buscó el empate desde el primer minuto, en el segundo tiempo hizo cambios para dejar el 0-0 y no buscar la victoria. No te voy a decir que todo es su culpa porque los jugadores en el segundo tiempo también bajaron mucho la marcha, pero si el técnico no sabe cómo cambiar las cosas desde el banquillo, se nota que no da la talla. Hincapié pasó sufriendo todo el encuentro a Diomandé y a Diallo. ¿Él hizo algo? No. Tenías a Pervis, podías cambiar la línea de 3 y tantas cosas más, pero te quedaste sentado sin hacer nada. Buscas el empate, buscas el 0-0, no intentas generar peligro, solo intentas no sufrir y mantener el empate para no perder. Estamos en un puto mundial, no estamos jugando las eliminatorias. Técnicos como él no vamos a llegar a nada, necesitamos un técnico que cree y que intente más. Que no tengas un proyecto deportivo serio, que haga que los jugadores mejoren y crezcan, esto se va a quedar siempre estancado. Ojo con esta data, tengo alerta de bomba. A ver, miércoles. Y le quiero dar el honor, el crédito a un dolape comentarista que tenemos nosotros siempre, que está medio enfermito, que está en cama, que está guardando reposo. Don, Sí, sigue resfriado. Se resfrió justo para estar en cama para el mundial. Justo. Es Neymar en el carnaval, papá. Justo. Y me dice ayer, este dolape comentarista, me Rocco. dice, oye, Sebastián Rocco. perdió el próximo DT de la selección. Y yo, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Sí, hombre. No. Técnico de Ecuador, de ahora me dijo. No. Está listo. Está cerrado. Hagamos. Yo le dije, ojalá que no. Y Rocco ha tirado bombita acá en este programa y no. Y por ahora va bien, sí. 100% de... Técnico de Costa de Marfil había analizado jugador por jugador de Ecuador. Eso le falta a nuestro técnico. Un buen técnico. Marico, Pensando ahí, mamá. un técnico. ¿Ves que va a mundial? Me pongo a analizar hasta los suplentes, hasta el aguatero. ¿Crees que BKC No, ese man No, no está ni, no, ese ese man no man está no ni hizo la nada. altura de No Ecuador. hizo. o No sea, lo hizo. Becachese no hizo el trabajo. No lo estudió. ¿Qué crees que hacía en su casa BKC? El man estaba paseando. Él enseñó a patear a Messi los tiros libres. Imagínate corregir a Messi. No sé mamá. si ESPN, cuando van al corte, no pagan micrófono. ¿Ya? Y los periodistas, es que los periodistas argentinos odian a Becachese. Sí, claro. Es un boludo Becachese. Siempre hace la misma mierda, justo con una selección que tiene estrellas. ¿Qué hay de cierto en que BKC dirigiría a Chile después del Mundial? Un periodista deportivo chileno llamado Mauricio Israel es quien está diciendo y garantizando que BKC tendría todo acordado para después del Mundial, independientemente de lo que pase, que campeón, eliminado en grupos, pase octavos, cuartos o lo que sea, dirigiría a Chile. Lo cierto acá es que es un periodista muy relacionado a la polémica, mucho a la farándula, y que aparentemente sería una noticia con la finalidad de llamar la atención. Primero, yo creo muy difícil que pases de Ecuador a dirigir Chile. Segundo, estás en medio de una cita mundialista. No creo que alguien atienda a una propuesta de esta índole, de dirigir a una selección mundialista, dirigir una selección que no pisa mundial hace años. Dentro de una suposición y del rumor que se empieza a regar poco a poco, de supuestas negociaciones de meses atrás, creo yo que no hay que caer en esto porque me parece que es un bait. Lo repito, creo que es una noticia malintencionada con la finalidad de desconcentrar a Ecuador en el Mundial, ya que ellos no pudieron ir al Mundial aun cuando le restaron puntos a la selección. Insisto, lee mal los cambios, lee mal el planteamiento del partido. Voy a ser insistente con lo mismo. No puede ser que nosotros que vemos fútbol por ganas, si bien cobramos muy poco relacionado a lo que cobra Becachese, sabíamos que Diomandé era una bala. Desde la segunda jugada que Diomandé lo bailó a Piero Hincapié, Becachese tendría que haber tomado cartas en el asunto y decirle a Minda que le haga el relevo. Seguimos con lo mismo. El segundo gol, perdón, el gol de Costa de Marfil es exactamente igual al segundo gol que le hace Costa de Marfil a Francia. Es el mismo gol. Entonces no puede ser. Vuelvo y repito, que nosotros, que somos periodistas, nos demos cuenta y un señor que es técnico y que cobra $2 millones al año, no lo vea. Entonces no solamente que hace mal el planteamiento inicial, sino que diera la impresión que él a los rivales no los estudia. La táctica es siempre la misma. Nos metemos atrás y si es un día que Ener hace un gol, que es una beca a muerte de obispo, ganamos 1-0. Eso es toda la técnica que hace este payaso. Una cosa es que uno se queda con la impotencia de que este partido por lo menos no debía perderse. Sí, es real lo que manifestás. Es normal el dolor, es normal sentir esa impotencia. Es un juego que hay que acertar. Nos costó el acierto, pero no puedo reprochar la entrega de los futbolistas. No puedo reprochar el aliento de la gente. Me toca dar la cara, ser responsable de lo que está pasando, asumir esa incomodidad que siento por no poder devolver lo que nos ofreció la gente y también por no obtener lo que me entregaron mis futbolistas. Algo mínimamente, ¿no? De lo que me han entregado, que ha sido mucho esfuerzo, mucha entrega. Y creo que por momento en el primer tiempo un gran fútbol donde lo pusimos contra las cuerdas y no lo pudimos concretar. Y eso hace que, bueno, tengamos esta situación de dolor, pero que nos tiene que fortalecer para lo que viene. Doblar la apuesta de seguir con la cabeza en alto. Si alguien no se entrega, si no están comprometidos, si no buscan, ahí sí yo lo haré saber. Pero la verdad que no tengo reproche hacia el futbolista. Voy a hablar por miles de ecuatorianos que se dieron cita en Filadelfia para ver a la selección ecuatoriana el día domingo. La gente no está enojada, la gente está dolida, señores. En realidad, ustedes saben lo que está pasando actualmente en Estados Unidos con las políticas migratorias. Hay muchísimos ecuatorianos que no cuentan con un documento, que no tienen un Real ID para viajar, que les da miedo viajar con un pasaporte. Y dejaron todo eso de lado. Hay muchísimas personas que se arriesgaron, pero hay otras personas que también
decidieron viajar 48 horas para ver a la selección. En carro, en bus, hicieron travesías inexplicables porque conocí muchas personas que lo hicieron. Claro, vimos un primer tiempo que en realidad la selección lo intentó, lo dio todo. Lamentablemente no entró el gol, pero vimos un segundo tiempo, en cambio, irreconocibles, que no sabíamos qué era lo que pasaba. Salieron a aguantar el resultado, salieron a aguantar el empate, cambios absurdos. Y claro, eso es lo que le duele al ecuatoriano. Hay muchos ecuatorianos que incluso dejaron de pagar la renta el día que era. Hablaron para decir, espérame, ¿sabes qué? Tengo esta prioridad, porque lo pusieron como prioridad. Hay un montón de personas que no han podido salir de Estados Unidos 20, 30, 40 años y lo único que querían era compartir un momento con su gente, su comida, sus tradiciones, sus colores. Vimos en televisión, fue una locura. Todo el mundo estaba hablando del banderazo de Ecuador y de tantas personas que se dieron cita en el Philadelphia Stadium el día domingo. O sea, eso fue noticia mundial. Y claro, vimos un partido que en realidad deja mucho que decir. Eso es lo que le duele al ecuatoriano. Hay muchísimas personas que están endeudadísimas porque, claro, la persona que compró el boleto de una al contado, que compró cash, no es la misma economía de la persona que tuvo que diferir el boleto a 12, 24 meses, que, no sé, le pidió prestado a todo el mundo para poder asistir a su primer mundial. Y sí, claro, muchas personas van a empezar a decir, no, pero es que eso no era prioridad, ustedes sabían lo que pasaba, pero la gente se ilusionó, la gente tiene fe en la selección, la gente siempre espera un poquito más de los jugadores y siento que las cosas lamentablemente no se dieron, pero el ecuatoriano está dolido, el ecuatoriano no está molesto, el ecuatoriano está dolido, porque duele ver que tu selección no lo entrega todo. Escuchen. Periodistas argentinos de ESPN olvidaron apagar su micrófono y terminaron destrozando a BKCS. Como yo sé que tú eres sapo, ve que te lo destapo. Tras la derrota de Ecuador, en plena transmisión de Sports Center Night, pasó algo que no debía escucharse. Apenas terminó la intro del programa, los micrófonos seguían abiertos y se escaparon unos comentarios ñaños bastante picantes. El primero fue directo al mentón. Escuchen. Pero eso no fue todo, porque apenas terminó esta frase se escuchó una todavía peor. Escuchen. Yo lo cago a trompadas. Sí, así como lo oyes, mientras en Ecuador muchos siguen discutiendo que los cambios de BKCS fueron un desastre, allá en Argentina tampoco quedaron muy felices con el entrenador. Y aquí yo te tengo dos preguntitas. La primera, ¿estás de acuerdo con los argentinos? No, mentira. Y la segunda, ¿BKCS es el gran responsable de la derrota de Ecuador? Yo sapeo, tú comentas. Ya sabes, yo soy Tomás Álvarez y te estaré leyendo los comentarios, ñaño. Pilas. Gente, al fin BKCS reconoció que es el culpable de todo. Aunque poquito tarde, ¿no? Es que BKCS en rueda de prensa post partido contra Costa de Marfil obviamente terminó dando declaraciones, empezando con que la derrota termina siendo injusta. Tuvimos bastantes argumentos para demostrar de que teníamos con qué ganar el partido. Y pues realmente el resto de la rueda de prensa terminó realmente pidiendo perdón, que yo, me sorprendí. Dije, al fin BKCS termina reconociendo y dice de que sí, esta vez él es el culpable, la gente lo tiene que señalar a él, porque él es el causante de todo esto, ya que él no terminó respondiendo como así lo hizo la gente hoy en el estadio, estaba llenísimo. Y pues por último terminó diciendo de que la gente todavía a pesar de esto tiene con qué creer y que crea, porque aún quedan 2 finales y tratarán de que esto sea diferente. Hay una cosa que decir, pero qué feo planteamiento tuvo este hombre durante todo el encuentro. ¿Por qué? Porque para empezar, antes del partido me entró ciertas dudas de la alineación, porque ¿cómo vas a poner una línea de 3 defensas? Y que bueno, ya está bien que seamos y que tengamos una de las mejores defensas del mundo, pero que tampoco puedes poner una línea de 3 contra unos tucos, contra unos manes que juegan en la Premier League, que juegan algunos en Europa. Tampoco puedes ponerlo así, ¿ya? O sea, está bien que tengamos la mejor defensa, pero tampoco así. Uno más. Con cuatro defensas ahí en esa línea, para de contar. Y la verdad que mereció más ser titular Nilson Angulo que Alan Minda, porque Alan Minda fue erróneo y pésimo papel en los primeros minutos, el primer tiempo. Y es entendible que lo hayan sacado en el segundo tiempo, porque no rendía más, cometía errores, sí. Algunas jugadas sí llegaron a ciertos aprietos a Costa de Marfil, por ejemplo la de Palo, o sea, que bueno, lamentablemente no entró, pero sí que fue una de las grandes jugadas. De ahí el resto fue muchos errores, llegaba al ataque, luego se iba para atrás o las perdía. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo los leo por acá. BKCS es un técnico que siempre ha sido perdedor. Usted está con proceso de defensa y justicia, no ganó nada, serio. ¿En la Sudamericana? No, él gana la Recopa, un equipo armado. ¿Qué Sudamérica? Okay. El que armó el proceso de la Sudamericana tiene el mérito. Él no gana nada. Tiene el récord del peor equipo de la historia de la Liga Española con el Elche. Lo botaron a patada y llevó a Benedetto, que usted está hablando de Benedetto, lo llevó a Benedetto. BKCS en Argentina, ni hablar de lo que le quiso enseñar a Messi, porque eso es para irme. A Salvio, que era extremo, lo ponía de 4. Estas cosas las ha hecho siempre. En equipos con siquiera más renombre. Y a mí me molesta que yo siento que BKCS se ríe del fútbol ecuatoriano. Eso es lo que me molesta. No voy a hablar de su pasado, hablo de su presente. En Ecuador no hay un Haaland, es tu trabajo. Ganas más que Scaloni, que es campeón del mundo. Busca un Haaland. Yo a BKCS, porque yo lo he visto más comiendo sushi en San Borondón que lo he visto en una cancha del fútbol ecuatoriano. Por eso a mí me cae mal. Porque yo voy de gratis a la cancha. Y este señor que le pagan 2 millones al año no va a ver un partido del fútbol ecuatoriano. Entonces, el técnico a mí me parece un chiste. Se salva porque Ecuador tiene una plantilla espectacular, que no la armó él, la armó Alfaro.
Así que dejemos darle mérito a este personaje. Ni Álvarez, ni Quinteros, ni Sampaoli, ni Pellegrini. Este sería el próximo y nuevo DT de la selección chilena. O al menos así lo dan por hecho o en los medios de comunicación. Atención a todo el hincha nacional porque el DT de 45 años, Sebastián Becachese, podría dejar la banca de Ecuador. Mencionan que el DT lo pudo haber dejado antes del Mundial, pero prefirió quedarse. El alto sueldo y una mala campaña del Mundial 2026 para Ecuador podrían ser las llaves para que salva a Becachese. Hasta mismos acercamientos habría tenido con la selección chilena. Conversaciones reales. A ver, por ponerlo en la balanza, por dejarnos último, por cobrar 3.7 millones de dólares y además abandonar las clasificatorias antes por no clasificar a dicho mundial, no está tan caro. Gareca percibía sobre los 300 millones de pesos APP mensualmente cada 30 días. A diferencia de nombres como los de Sampaoli, como los de Pellegrini, este no sería un problema económico, o al menos por el historial que se tiene, ya que anualmente percibe en Ecuador 2.4 millones de dólares. Algo así a 200 millones de pesos mensuales. Y Becachese Ecuador por su parte esperando lo que pueda pasar en el Mundial. Ecuador ya perdió el primer partido contra Costa de Marfil y ahora tendrá que ganarle a un difícil Alemania. Como puntos a favor y importante, Becachese conoce el medio además de ser campeón de la Copa América 2015 y de la Copa Sudamericana 2011 como ayudante técnico de Sampaoli. Títulos importantes, el 2021 ganó la Recopa Sudamericana versus el Palmeiras, siendo campeón de la Copa Sudamericana y defendiendo los colores en ese tiempo de Defensa y Justicia. Y a ti, hincha nacional, hincha de la selección, humo o rumor, ¿será verdad? ¿Existió el telefonazo? ¿Llegará después del Mundial? ¿Qué te parece a ti, Becachese? ¿Será una buena opción? Te leo, me lo comenta. Yo creo que este grupo de jugadores en el aspecto individual no tuvimos antes, con este roce internacional. Yo creo, y no voy a cambiar ahora, salvo que me demuestre que pasamos ese quinto partido, tenemos un gran plantel, pero no tenemos un técnico a la altura de esos jugadores. Te voy a decir usted algo. dice que Becachese no está a la altura. No, para Luis, mí no. Te digo algo. Si el técnico trata de imponer la táctica sobre el talento futbolístico, no le puede ir bien a la selección ecuatoriana. A esta selección hay que dejarla volar. El entrenador, si el técnico es a defender, al empate calceta. Pero la selección tiene que dejarla que por sí mismo se exprese. Que el equipo ataque cuando tenga que atacar. Pero es que no hay con quién atacar, compañeros. Pues. Pero que no sea una dictadura del banquillo la que se imponga sobre el talento de los jugadores. Este entrenador privilegia más la parte táctica sobre las individualidades y la capacidad que tiene esta selección. Esta es la mejor selección que hemos podido tener de las cinco clasificaciones. Pero no es la mejor delantera que hemos tenido. No, no hay. Pésimo debut de Ecuador en el Mundial. Ahora se entiende por qué en Ecuador habían tantas críticas contra Sebastián Becachese. A su selección le falta el gol y sobre todo tiene un planteamiento muy defensivo que solo prioriza el empate. Este Mundial lo está dejando claro. Si te dedicas únicamente a cuidar el marcador, lo pagarás caro. Ecuador tiene graves problemas y una ausencia de gol. Y también un exceso de confianza con Pacho, Moisés Caicedo y un mal partido de Hincapié. Ecuador tiene un gravísimo problema de gol. No genera, no rompe líneas y no transmite la sensación de que puede darle vuelta a un partido complicado. Con este resultado, Ecuador no solo tiene que ganarle a Curazao, tiene que hacer lo mismo con Alemania. Y si no lo hace, chao, eliminado del Mundial. La información de última hora que viene desde Chile habla de un comienzo de negociaciones entre la Federación Chilena y Sebastián Becachese. No hay nada oficial, pero ya en Chile, extraoficialmente, se está manejando esa posibilidad. Bien. La derrota de la selección y la tristeza de un país tiene nombre y apellido. Sebastián Becachese, técnico de la selección. Técnico que nunca debió llegar a dirigir a la mejor generación futbolística de todos los tiempos del fútbol ecuatoriano. Jugadores talentosos. Tenemos la mejor defensa de Sudamérica. Pero ¿de qué sirve si no tenemos gol? Tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo, que es el Niño Moy. ¿Pero de qué sirve si no tenemos gol? Y es que esto, aunque la derrota fue sorpresiva para todos, ya se veía venir. Ecuador, de sus últimos 10 partidos, empató 6. Y en casi la mayoría de los partidos, apenas marcó un gol. Entonces, ya más o menos se veía venir esto, pero la derrota nos tiene desilusionados, nos tiene tristes y nos tiene sorprendidos. Esperemos que contra Curazao sea completamente distinto. Tenemos buenos jugadores, pero lamentablemente a Ecuador le falta director técnico y goles. El que no las hace, las ve hacer. Eso define el partido de Ecuador. Su gran inicio en la Copa Mundial 2026. El peor escenario que uno se puede imaginar. Es verdad que contra un rival muy difícil, es verdad que Costa de Marfil es mucho físico, fueron jugadores muy fuertes, es verdad que aún hay chances, es verdad que es el primer partido. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que hoy Ecuador dejó unas impresiones muy negativas. Pésimo. Totalmente. Este es el fútbol que ha demostrado tener el director técnico Becachese. Jugar para atrás, retroceder, no ir para adelante. Es lo que Ecuador vino demostrando todo este tiempo y es lo que hizo en gran parte del partido. Verdad es que tuvimos una parte del primer tiempo que dominamos, pero incluso hasta ahí está el error. El señor Ener Valencia se come goles abajo del arco. No se puede jugar así. Así no vamos para ningún lado. Malo, muy malo lo de Ecuador. Seccionar. Y como dije, cierto es que es el primer partido. Es verdad que con las reglas de este mundial aún hay esperanza de más. Pero hoy Ecuador deja unas impresiones muy negativas. Señores, el combinado tricolor ha perdido en su debut en la Copa del Mundo.
Tiene una falta de respeto que esté hablando BKCS con la gente de Chile estando ahí. Yo la información que recibí la semana pasada fue que la federación ya conversó con 4. Si me preguntas a mí, creo que hay con uno muy avanzado. Perfecto. ¿Tiene el nombre en reserva? No, el nombre no me lo han dado. Lo único que digo que me subo a lo mismo que dijo el Nico. Si BKC se habló con Chile, estando ya me parece poco serio. 1. 2. ¿Estamos hablando de que tendría que hacer un acuerdo con el NFP por la demanda? Claro. Yo no sé si se mantiene o no vigente. Claro. Hubo una demanda en su momento. Sí, nos demandaron por todo, él y el otro caballero, pues, hasta la LINAF. 3. Hay una evidente cercanía de BKC con los representantes, fue algo que se le criticó mucho en Ecuador. Y que si él está en esta posición de conversar con otro, es porque ya saben que los ecuatorianos, a los ecuatorianos los aburrió. Y 4, confirmado que Braga Nica es el representante. Calza el escenario para que la federación tenga un chichecito para poder manejarse, pues si como se quieren pasar de un lado para el otro. No sé si es el nombre, no por una cuestión de futbolística, es por todo lo que lo rodea. A él, a San Paolo, a nuestra federación. Te llama un cabro de O'Higgins que es bueno o es malo, pero está en la duda y vamos a decir que sí, y ensuciamos al cabro. No, y es que ellos trabajan de esa forma, claro, porque ellos siempre andan entre lo que en la oscuridad. En este primer partido, en su estreno copero en el Mundial, la verdad cuestionable como siempre BKCS, que hoy se le ha acabado por fin la excusa barata que tenía de mencionar que el Ecuador estaba invicto. Al igual que se le acabó la excusa de mencionar el tema de los convocados, porque su plantilla es esa, ¿no? La que tiene. Y sí, un equipo de lujo en el 11 titular, pero que cuando comenzó el desgaste, partido físico contra una selección africana, donde obviamente va a haber demasiado desgaste, los cambios lo volvieron a exponer a un técnico que, hay que decirlo, es muy tibio. Mete 2 cambios defensivos. Sí, se entienden los cambios por cansancio, perfecto. Pero metes un cambio defensivo metiendo un back central y otro lateral, sacando a un jugador como Alan Franco que estaba cumpliendo en su puesto y a partir de eso no teniendo otro generador. Ahí fue cuando Costa de Marfil ganó el medio campo y ahí fue cuando la selección ecuatoriana de fútbol perdió. Sí, una generación de oro perdió porque hay un técnico que no sabe leer los cambios de la selección. Primera derrota, no se complica la clasificación de Ecuador. Si es que hace buenos papeles en los 2 siguientes partidos, lo puede corregir, pero verdaderamente ese sinsabor de tener un técnico sin carácter en el banquillo es lo que le complica. ¿Qué opinas tú? Te lo en los comentarios. Ha hablado mucho, no sé si lo han podido ver, si lo han hablado, pero se ha hablado mucho de la continuidad o del futuro de BKCS al mando del combinado tricolor, sobre que lo están buscando desde Chile o que lo ponen ya en Chile. El ex asistente de Jorge Sampaoli, actual entrenador de Ecuador, que ya ha tenido su paso por allá en la selección araucana. Así que veremos, ¿no? Veremos. La realidad es que el contrato de BKCS finaliza una vez que termine la Copa del Mundo y como el propio entrenador lo ha dicho, una vez finalizada esta Copa, analizará, verá qué hay en el futuro, se verá si hay continuidad o no. Se verá si se renueva o no ese contrato, si se renueva o no las ilusiones. Él dice que se lleva o se deja guiar mucho por los sentimientos, por los momentos. Veremos cómo llega una vez que Ecuador termine su participación. Así que hoy se empieza a hablar de aquello también y acá también se empiezan a escuchar esos rumores de una posible llegada de BKCS a un país en el que ya estuvo y donde alcanzó también la gloria, no como entrenador, sí como asistente, pero veremos, ¿no?, qué pasa en el futuro. Noticias desestabilizadoras, nada más. Rumores desestabilizadores que se aprovechan en coyuntura de un mal momento de Ecuador para sacarlos a la luz. Yo realmente la verdad que me ha enojado mucho el que aparezca un rumor y que de repente lo tomen de hasta los medios más grandes sin ni siquiera corroborar la información. A ver, lo que es real es que Sebastián BKCS tiene contrato solo hasta el final del Mundial. Y eso él mismo lo dijo meses atrás en alguna rueda de prensa hace mucho tiempo, que su contrato es hasta el final del Mundial. Si dejó como medio entrever que no continuaría, queda percepción de cada uno, en parte porque si en algún momento menciona el hecho de querer en su afán de buen trabajo dejar lo mejor que pueda esta selección, dejar para futuro, por los chicos a los que ha hecho debutar y demás. Entonces uno puede leer entre líneas que quizás no tenga un futuro próximo en selección. Pero después salir a decir que ya tiene todo negociado con Chile, la verdad es que para mí es un disparate, son noticias desestabilizadoras, un momento que no suman. Y a mí sí me llama la atención que estamos 2 días antes diciendo somos Ecuador, somos un solo puño, más allá de nuestro deber de informar y de pararnos desde una posición neutral, pero estamos todos tratando de apoyar porque queremos lo mejor para nuestra selección y para nuestra representación en el Mundial. 2 días después empiezan a desestabilizar, o sea, la verdad que no caen bien ese tipo de noticias y desde ya las desestimo. No son reales, no son reales.
cómo se puede destruir un equipo, cómo se puede destruir BKCS a Ecuador. Un Ecuador que tiene, y lo estamos viendo, por favor, con Costa de Marfil, un equipo que está pagado de estrellas como Ecuador, que tiene a Estupiñán que juega en el Milan, que tiene al señor Caicedo que juega en el Chelsea, que tiene a Pacho, que es el actual doble campeón de Champions. ¿Y cómo es posible que, por ejemplo, Kendrick, quien reconoció jugando en River Plate, tampoco tenga posibilidades para BKCS? BKCS ha destruido la selección ecuatoriana. La mejor generación de Ecuador, BKCS la ha destruido. La ha destruido por una simple razón, porque este equipo no sabe jugar otro fútbol, solo sabe a defender y ya. Hoy vimos un Ecuador desastrosa, de las peores Ecuador que hemos visto, simplemente porque el técnico se le da la gana que Ecuador sea defensivo, cuando Ecuador tiene para jugar muchísimo mejor con los jugadores que tiene. ¿Qué cree usted, por favor? Comente, para más que comente, sígame en su canal, de Calamos del Fútbol. Señores, BKCS como que se va de Ecuador al enemigo de la selección y la Federación Ecuatoriana y a muchos ecuatorianos. Sí, como que le han ofrecido como 6 melones y 6 millones de dólares para que se vaya a Chile. Dinero es dinero. Y aquí en Ecuador, la mayoría no lo quiere. Y BKCS confirmará si dirige o no el Mundial. Así que mi gente, la cosa se puso caliente. Yo sabía que era Perú, sabía que era Bolivia y un club de Qatar. Yo sabía de eso. Pero bueno, se han adelantado con este chisme que parece ser realistamente que se quiere ir BKCS. Es su problema. La gente puede hablar lo que quiera, hablar, pero él clasificó a la selección. Si no se baja la camioneta es su problema. Yo sé que para muchos no es bien llegar a la selección, por lo que ha mostrado. Así que por mi lado, haga lo que usted quiera, mi jefe. Todavía está tiempo de irse o de quedarse. Así que mi gente, ¿usted qué opina de lo que está pasando con Sebastián BKCS, que se quiere ir a la selección ecuatoriana? Es lo que andan hablando. Estos son los rumores. Así que mi gente, ¿qué opina de Sebastián BKCS, que se quiere ir a la selección ecuatoriana? Que no sabe si va a dirigir el Mundial. Es tu problema, como te lo digo. Ahora todo tiene sentido, con razón jugábamos mal. Sebastián BKCS será el nuevo entrenador de Chile, terminando el Mundial, luego de que apenas termine la fase de grupos, donde ya se elimina Ecuador, pase lo que pase, será entrenador de Chile. La información salió el día de hoy y pues con razón que estamos jugando mal, si se han puesto a hacer negocios en pleno Mundial. Es increíble la verdad que este señor, o sea, no esté ni siquiera enfocado en el Mundial, está enfocado en el futuro de lo que va a tener en su siguiente contrato. Bueno, al menos esto es lo que todo ecuatoriano quería, no quiere saber nada de este señor. Y al menos tenemos la satisfacción de que este señor, pase lo que pase, se va a alargar, así que mejor. Es más, desde ya que esté empacando sus maletas y que ya se vaya y déjele más que sea a otro entrenador que dirija el Mundial, porque sinceramente con este señor no tenemos vida. Pero bueno, ¿tú qué opinas de que Sebastián BKCS en pleno Mundial, haya hecho una negociación con la selección chilena? Toda de este señor, toda. No es coincidencia que ninguna selección haya quedado campeona del mundo con un técnico extranjero. Por más que tengamos buenos jugadores y no tenemos un buen director técnico, es muy difícil competir. Hoy nos dieron un baño de realidad a los enamorados de BKCS, a los enamorados de cómo juega la selección. Hoy nos dieron un baño de realidad. No puedes jugar con varios jugadores en diferentes posiciones, no se puede. Pedro Vite hoy día de hoy jugó muy bien, pero él no es para jugar ahí al ladito de Moisés Caicedo. En ciertos momentos hizo falta marca. Alan Franco no es lateral derecho. Piero Hincapié puede hacer de lateral izquierdo en el Arsenal porque es un equipo que domina el 95, 96, 97% de sus partidos. Gonzalo Plata, que tuvo buenas apariciones, no es delantero, él es extremo. Y encima hace un cambio y mete a un central más para armar una línea de 5 y esperar atrás a Costa de Marfil, cuando los mejores momentos que tuvo Ecuador es cuando lo fue a presionar arriba. Una porque por supuesto estás más cerca del arco y convertir un gol, y otra también es porque tienes mucho más lejos a los jugadores habilidosos, terribles, que son los de Costa de Marfil, los que juegan arriba, ¿no? Yo creo que por eso el siguiente director técnico tiene que ser un técnico que haya pasado varios procesos de formativas dentro de la selección ecuatoriana, o que tenga ya años en nuestro fútbol, y de preferencia ecuatoriano. No podemos ir a buscar a un técnico que no sepa casi nada de Ecuador. BKCS ¿hace cuánto estuvo en Ecuador? Hace 15, 16 años. Y Ecuador le da la oportunidad de dirigir un mundial, de ganar muy bien. La verdad es que es inentendible. También decir de los jugadores que hay mucho jugador que no tuvo hoy la personalidad, porque la capacidad la tiene, pero no tuvo la personalidad para jugar este tipo de partidos. Puede jugar en los clubes más grandes, puede jugar en las mejores ligas del mundo, pero donde queremos realmente ver esa excelencia, esa calidad, es en los mundiales, en la Copa América, en las eliminatorias. Y también los entiendo un poco porque teniendo un técnico así es muy difícil, muy complejo. Ecuador seguramente si le gana a Curazao pasará de fase de grupo, pero quedará un sabor amargo porque el partido de hoy era por lo menos para no perderlo y ir a ganarle a Curazao y luego cerrar con Alemania con otra actitud. Me llega un texto que dice así. Hace poco terminó un partido de fútbol en el Mundial, ¿no? Ecuador que perdió con Costa de Marfil, 1-0. Me ponen lo siguiente. Acaba de perder el partido del futuro técnico de la selección chilena. ¿Un nombre está en el radar? Es que más que en el radar, a mí me dan por hecho que no la te selección BKCS, porque no me gusta que digan BKCS,
con BKCS estaba lista. Recuerden ustedes que BKCS tuvo problemas en Ecuador antes del Mundial. Estuvo a punto de irse antes del Mundial. Estuvo a punto de irse, pero decidió quedarse hasta el término del Mundial, pero no va a seguir en Ecuador. Eso ya es una decisión tomada. Sí, de verdad. Y me han dicho que BKCS está listo para ser el nuevo entrenador de la selección. El funcionamiento del equipo de Cintia Vite, digo, de BKCS, un asco, una porquería, un mojón. Eso es lo que es el funcionamiento de Ecuador. 2 puercas jugadas de gol en todo el partido elaboradas tocando. Al minuto 29 el palo de Minda y una en el inicio del segundo tiempo. De ahí puro tiro de afuera, una basofia, un gargajo, un mojón. Uno de los peores técnicos que hemos tenido en la historia. Seguramente le vamos a meter 7 a Curazao y a rezar a ver si entramos entre los mejores terceros. Y seguramente Alemania ya clasificada nos va a parar suplentes para ver si podemos sacar algo. ¡Qué porquería! Una selección sin 9, una selección sin laterales, una selección sin creación. La selección ecuatoriana de fútbol ya regresó a Columbus hoy en horas de la tarde. A las 17:45 minutos va a realizar el entrenamiento, ya pensando en la selección de Curazao. La información que va a estar sonando en el transcurso de las horas es la posible salida de Sebastián BKCS de la selección, pero esto no tiene que ver tanto con lo deportivo, no tiene que ver con la participación de la selección en esta Copa del Mundo, sino que independientemente del resultado que la selección consiga en este Mundial, Sebastián BKCS no va a seguir al frente de la selección después de finalizado el torneo. Incluso ya se habla de una selección sudamericana donde estaría el destino del argentino. Queremos un técnico que aproveche la generación de oro que tenemos y que piense en hacer historia en el Mundial, por y para Ecuador. Según prensa chilena, Sebastián BKCS ya va a ser el nuevo entrenador de la selección de ese país, pensando en el futuro. Bueno, pues que se vaya BKCS ya, que se vaya inmediatamente. Desde Estados Unidos coge un avión para Chile y se acabó, que se vaya ya. Ahí está, o sea, a ver señores, si la selección en este momento se queda sin entrenador, no pasa absolutamente nada o mayor cosa, no pasa. Esta selección llegó a este mundial sola y sola la puede terminar, hermano. O por último, si queremos un DT para el mundial, bueno, chao BKCS, inmediatamente coge un avión, llamen a Antonio Valencia, llamen a Aguinaga, a Pechón León, técnicos de la casa, de jerarquía, de categoría, y que pueden aprovechar esta generación de oro. Pero no permitir incluso la falta de respeto, porque a ver, para que digan desde Chile que ya BKCS tiene todo arreglado, es porque ya incluso antes del Mundial BKCS ya arregló con Chile. Y eso es una falta de respeto. Y eso es culpa suya, presidente Francisco Egas, culpa suya. Francisco Egas, sí, culpa suya. Porque soportamos que un técnico que no es nada como BKCS ya no vaya con la mentalidad de conseguir todo con Ecuador en este mundial, sino que, a ver, yo no discuto que tú pienses en tu futuro, pero hermano, piénsalo después del mundial, pues, no antes, pues, no antes. Queremos un técnico que aproveche la generación de oro que tenemos y que piense en hacer historia en el mundial, por y para Ecuador. Esto es culpa suya, presidente Francisco Egas. Por culpa suya estamos desperdiciando una oportunidad histórica y mandando al tacho de la basura esta generación de grandes jugadores. BKCS inmediatamente tiene que salir de la concentración ya, coger un avión e irse para Chile, inmediatamente. Si Ecuador pretende ser un equipo competitivo en este Mundial 2026, lo primero que tiene que hacer es dejar de comerse tantos goles. Porque es que es algo inviable. Es algo que es insostenible. Vos no puedes tener objetivos serios y aspiraciones reales en una Copa del Mundo si perdonas tanto como perdona Ecuador cada vez que queda frente al arco rival. No. Tenés que ser un equipo mucho más efectivo en ese sentido. Un equipo más amenazante, más peligroso. Hay que encontrar alguna manera de suplir esa carencia de gol. No, que es que con Ender no funciona, no es suficiente. Bueno, hermano, no sé, recurrí al banco. Jeremy Arevalo el otro día jugó muy bien. Dale una oportunidad a ver qué pasa. Jordi Caicedo, la verdad no es de mis favoritos, pero en Argentina la viene metiendo. Dale, mételo a ver qué pasa entonces. O si no, entonces probá qué puede ocurrir con ciertos jugadores más afines al medio campo, pero que también pueden tener gol, como es el caso de Anthony Valencia, que ya con la Tri el otro día metió un gol contra Arabia y que en el fútbol de Bélgica, en el Royal Antwerp, también es un jugador que normalmente anota. No sé, hermano, ideate algo. Pero esto no puede continuar pasando. Esto es algo que sí o sí BKCS lo tiene que corregir.
aparece por ahí que se filtra que Sebastián Becachese es el candidato. Una vez que termine el mundial. Claro. Es una falta de respeto que esté hablando Becachese con la gente de Chile estando ahí. Yo no sé si es él. En esto nosotros hemos sido los que dijimos que había una... Que viene ahora. Yo quiero reiterar la información. Yo la información que recibí la semana pasada fue que la federación ya conversó con 4. Si me preguntas a mí, creo que hay con uno muy avanzado. ¿Tiene el nombre en reserva? No, el nombre no me lo han dado. Y por eso sería irresponsable de poder, incluso en estas circunstancias, poder proyectar lo que podría hacer a partir de... No tengo... Yo lo único que digo que me subo a lo mismo que dijo el Nico. Si Becachese habló con Chile, estando, ya me parece... Es insólito. 1, 2. ¿Estamos hablando de que tendría que hacer un acuerdo con el FP por la demanda? Claro. Yo no sé si se mantiene o no vigente. Hubo una demanda en su momento. Sí, lo demandaron por todo él y el otro caballero, hasta la INAF. Hay una evidente cercanía de Becachese con los representantes, fue algo que se le criticó mucho en Ecuador. Que se ha hecho contra nosotros, que queríamos primero. Eso lo diferenció la Federación Ecuatoriana, es un hecho objetivo. Y que si él está en esta posición de conversar con otro, es porque ya saben que los ecuatorianos lo aburrió. Y 4, tengo la duda y lo pregunto al aire, ¿no lo representa Cristian Macarnic? Porque si no, calza el escenario para que la federación tenga un chichecito para poder manejarse, pues, como si quieren pasar de un lado para el otro. Sí. No me parecería raro, y me parecería lamentable, porque se maneja igual que San Paolo. No me gustaría certeza. Sí, esto, una muy buena fuente, lo vuelvo a reiterar, me señala que este es un tema avanzado en el sentido de tomar una decisión ahora antes de septiembre, básicamente. Que en eso voy a reiterar la info. Y que se conversó con 4 técnicos, que lo hizo Felipe Correa, o sea, en su calidad de gerente de selecciones. Después futbolísticamente, si me calza una vez, sí, juega similar a nuestros mejores momentos. Claro. Esto de que exista la idea de informarlo después del mundial es lo que genera, al menos, esta danza de nombre que uno empieza seguramente a preguntar si puede ser o no. Yo considero, o sea, si es como dicen ser, digamos que hay un acuerdo de palabra, igual me parece poco serio, pero bueno, tampoco me sorprende. Porque probablemente, si que fuese, como el escenario fuese de Becachese, hay dos maneras de observar este nombre. Primero, lo cual tengo que te han planteado, tiene que ver más con los conflictos de interés, con el tema ético, no sé. Es probable que él, si que fuese él ya tenga decidido que no va a seguir en Ecuador y que la Federación Ecuatoriana no lo sepa. Pero esto es una especulación. Yo esto